Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por aceptar esta invitación para participar de esta tertulia académica en la que el doctor Jerry Maguire, nuestro docente, estará presentando su tesis doctoral. Es un tema que llama mucho la atención y sabemos que hay muchas personas que nos acompañan. Gracias por todos los que están en línea. Vamos a estar atentos inicialmente entonces a un tiempo de exposición del tema y posteriormente ustedes podrán hacer sus preguntas. Para quienes están conectados, les agradecemos que escriban sus preguntas a través del chat y yo estaré leyéndolas para que el profesor dé una respuesta. Para quienes nos acompañan aquí, les vamos a pedir que cuando haga su pregunta, por favor, levante la voz para que el micrófono pueda captar la pregunta. Nuevamente, bienvenidos. En la parte externa a este aula, ustedes pueden salir, tomarse en un tinto, una aromática, agua. Les pedimos que lo hagan afuera, no ingresen al lugar con esa bebida, porque estamos cuidando este recurso que el Señor nos ha dado. Y vamos a pedirles a nuestros asistentes presenciales, hay una lista que está rotando, por favor les agradezco que llenen esa lista con los datos. Para quienes nos acompañan desde la virtualidad, también voy a estar enviándoles un formulario y les pido el favor de que también nos regalen sus datos. Entonces damos la bienvenida y yo quisiera iniciar este tiempo entonces invitando aquí al doctor Jerry. Perdón, al doctor Maguire, y él nos va a exponer el tema. No. Gracias, Floralba. Bueno, listo. Antes de empezar, quiero decir dos cosas. Primero, muchas gracias por venir. Me alegra mucho que puedo compartirles con ustedes todas estas cosas y el tema de mi tesis doctoral. Y segundo, también quiero decir que todavía estoy aprendiendo español. Hace 10 meses no supe nada de español, solo hola, amigo y taco. Y para mí taco no fue tráfico. Y entonces todavía estoy aprendiendo. Entonces, por favor, tengan un poco de paciencia conmigo durante la presentación. ¿Sí? Mira. Bueno, el tema de mi tesis es elementos de escatología apocalíptica. Lo que vamos a hacer primero, una introducción muy corta. Después voy a explicar en resumen mi tesis y una definición. El corazón de mi tesis doctoral es una definición nueva para un término muy importante en la investigación del Nuevo Testamento. Esta definición tiene 4 temas, entonces después vamos a ver los 4 temas y en fin, un resumen y una conclusión y después vamos a tener un tiempo para discutir y preguntas. Entonces, empecemos. Primero con la introducción. ¿Por qué esta tesis? ¿Por qué necesitamos? En la investigación del Nuevo Testamento y judaísmo antiguo, hay 3 palabras que los académicos usan mucho. Palabras muy similares, pero también diferentes. La primera palabra es apocalipsis. Apocalipsis. En español, apocalipsis, claro, es el libro de la Biblia, pero también la palabra apocalipsis se refiere a un género de literatura. Y los académicos más o menos están de acuerdo lo que es un apocalipsis.
Tenemos una definición de John Collins que es muy popular. Dice que el Apocalipsis es un género de literatura revelatoria con un marco narrativo en el que una revelación es mediada por un ser de otro mundo a un destinatario humano, revelando una realidad transcendente que es a la vez temporal en la medida en que prevé la salvación escatológica y espacial en la medida en que implica otro mundo sobrenatural. Entonces, Apocalipsis es un género de literatura. La segunda palabra es apocalipticismo. Apocalipticismo. Esta palabra no tiene una definición tan concreta como la última, pero también, más o menos, los académicos están de acuerdo en lo que es. Apocalipticismo es, me faltan mis notas, la visión del mundo o la cosmovisión de los escritores y las comunidades que produjeron los apocalipsis. Entonces, es una cosmovisión de la gente que escribió los apocalipsis. La tercera término es nuestro tema, escatología apocalíptica. Y el problema es que los académicos no están de acuerdo en lo que es. Y es muy extraño porque usamos este término bastante, pero no estamos de acuerdo en lo que es. Hay maneras diferentes de hablando de este tema. Mucha gente hablando de este tema sin definición. Mucha gente dice que escatología apocalíptica es escatología que está en los apocalipsis o es similar a lo que están en los apocalipsis. Ahora, esto no es mentira, esto es verdad, pero tiene problemas y creo que no nos ayuda suficientemente. El problema es que no dice nada sobre, no dice nada sobre el contenido de la escatología apocalíptica. Solo dice que eso es lo que está en los apocalipsis o es similar. También plantea más preguntas. Por ejemplo, ¿hay algunas similitudes más importantes que otras? ¿O los apocalipsis tienen una escatología coherente, sí o no? Entonces, esta manera de hablando sin definición no nos ayuda. Hay otra manera en lo que gente dice lo que es escatología apocalíptica con un elemento. Por ejemplo, hay un académico, Martínez de Boer, quien dice que escatología apocalíptica tiene dos edades, dos periodos de tiempo. Un actual que es mal y un que va a venir y es bueno. Otro académico, John Collins, dijo que escatología apocalíptica es la trascendencia de la muerte. Otro, David Aún, dice que escatología apocalíptica es la tendencia a ver la realidad desde la perspectiva de Dios. Pero el problema es que escatología apocalíptica es demasiado grande y demasiado compleja para una cosa ser la definición. Hay otra manera también. Hay
académicos que dar una definición a escatología apocalíptica con listas muy largas. Solo voy a dar un ejemplo de Johannes Lindblom. Él dice que escatología apocalíptica tiene trascendentalismo, mitología, estudio cosmológico, estudios históricos pesimistas, dualismo, división del tiempo en periodos, enseñanza de las dos edades, numerología, pseudoexestasis, pretensiones artificiales de inspiración, pseudonimia y esoterismo. Pero estas largas listas también no funcionan. Pueden hacer que las cosas raras parezcan comunes y pueden hacer que los motivos comunes parezcan universales. Entonces, creo que hay una vía mejor para nosotros. Y este es la corazón de mi tesis. Creo que puedo dar una definición mejor para el término escatología apocalíptica. El objetivo de esta definición es para ayudarnos a comprender mejor la forma y la diversidad de la escatología apocalíptica, tal y como existía en la literatura judía y cristiana del periodo tardío del Segundo Templo. Entonces, eso es más o menos entre 200 antes de Cristo hasta 100 años después de Cristo. Y sugerir una mejor definición del término. Entonces, la escatología apocalíptica puede definirse a partir de 4 elementos: revelación, espacio, tiempo y conflicto cósmico. Revelación. Escatología apocalíptica se refiere a creencias reveladas a través de un ser de otro mundo, celestial o inspirado. Espacio. Escatología apocalíptica anticipa la transformación del espacio en favor de los salvados mediante una intervención celestial. Tiempo. Escatología apocalíptica afirma que Dios determina el tiempo. Casi siempre espera que el momento escatológico decisivo ocurra pronto y espera un después eterno. Y conflicto cósmico. Escatología apocalíptica retrata el escatón como la solución de Dios a un conflicto cósmico entre el bien y el mal. Un conflicto cuyos participantes pueden ser ángeles, demonios, naciones y la humanidad. Perdóname. Pero también esta definición necesita estar juntos con una declaración de diversidad. Dentro de esta definición de la escatología apocalíptica existe una considerable diversidad en sus detalles y expresiones, ya que los escritores y editores adaptan diversas escatologías apocalípticas a las necesidades y situaciones de sus comunidades. La escatología apocalíptica es maleable en respuesta a las necesidades y esperanzas de las comunidades particulares. Para mí, esto es muy importante. Para los escritores, escatología apocalíptica no es un pensamiento abstracto,
¿sí? No es teología del cielo sin aplicación. Es para sus comunidades. ¿Sí? Listo. Ok, lo que hago en mi tesis es yo miro a cada tema en 8 textos. Hay 8 textos. Todos estos textos tienen escatología apocalíptica. Ahora, iba a hablar de cada tema en cada texto, pero claramente no tenemos el tiempo por esto. Entonces, vamos a ver cada tema en unos textos, pero si quieres más, puedes leer mi tesis, pero es en inglés. Ok, hay 8 textos, Daniel, ¿sí? Daniel de la Biblia, sobre todo el segundo medio, el Apocalipsis de Daniel. El libro de las parábolas de Enoch es un parte del libro de primer Enoch, un Apocalipsis judaico. 4 Esdras también un Apocalipsis judaico de cerca 90, el año 90. El Testamento de Moisés, también no es un Apocalipsis, pero casi cerca, un documento judaico del siglo I. La regla de la guerra. La regla de la guerra es uno de los primeros manuscritos del Mar Muerto. Y los demás 3 también de la Biblia, el Apocalipsis de Juan, Primero Tesalonicenses y el Evangelio de Marcos. Entonces, nuestro primer tema, revelación. En unas maneras, este tema es lo más simple de mi tesis. Casi todos los académicos están de acuerdo que revelación es un tema muy importante en los apocalipsis. De hecho, la palabra apocalipsis significa revelación. Y lo que vamos a ver es que es lo que es común de cada de los 8 textos es que escatología apocalíptica se refiere a creencias reveladas a través de un ser de otro mundo celestial o inspirado. Pero también, adentro de esta definición hay mucha diversidad. Por ejemplo, la figura que media la revelación puede ser un ángel, en Daniel, en Enoch, en 4 Esdras. Puede ser una figura humana del pasado, el Testamento de Moisés. Una voz contemporánea, autorizada o inspirada, como la regla de la guerra. O puede ser las tradiciones de Jesús, Primero Tesalonicenses y Marcos. Estas figuras reveladoras también pueden combinarse en un texto, en el Apocalipsis de Juan. Las figuras pueden ser seleccionadas para recibir la revelación por su rectitud, su importancia histórica o su autoridad actual. También existe una gran diversidad en cuanto a la función de la revelación en estos textos. Algunos sostienen que la revelación escatológica es salvífica, Enoch, mientras que otros consideran que la revelación es para los sabios y que la salvación
se encuentra en las Escrituras, 4 Esdras. En algunos, la revelación forma una comunidad única, la regla de la guerra, pero otros no muestran límites comunitarios tan duros, Daniel. La función de la revelación es similar, solo en el sentido más amplio. Otorgar autoridad divina a la enseñanza presentada. Más allá de eso, las funciones son diversas. La revelación puede promover una visión particular de la verdad frente a otro, Daniel. Puede explicar los problemas actuales a la luz del juicio venidero de Dios o de promesas aún por cumplir, 4 Esdras, el Apocalipsis, Marcos. Legitimar una comunidad particular, Enoch, o servir de base para una elaboración posterior, 1 Tesalonicenses. La revelación también puede dirigirse contra amenazas que proceden del interior de la comunidad, 1 Tesalonicenses, del exterior, Enoch, la regla de la guerra, o de ambos, el Apocalipsis. Los escritores de estos textos ejercieron la libertad de adaptar el motivo de la revelación de la literatura apocalíptica a las necesidades de sus comunidades. Entonces, un ejemplo. Revelación en el libro de Daniel. Revelación en Daniel se produce a través de 4 visiones. Y cada visión tiene un modelo. Primero, hay una introducción con una declaración que hay una visión o un sueño o algo así. Y después, Daniel no puede entender la visión. Entonces, un ángel la explica a Daniel la visión. Y este modelo es más o menos cómo funciona revelación en cada apocalipsis. Hay una visión o un viaje en otro mundo y la persona no puede entender y después un ángel explica. Pero lo que es interesante con Daniel es una de las principales preocupaciones es la verdad. Y eso es por Antíoco IV. Antíoco IV es quien derribó la verdad, hace prosperar el ganando y actúa con engaño. Antíoco también aparece caracterizado como mentiroso en el libro de Primero Macabeos. Por lo contrario, Daniel desea rápidamente conocer la verdad. Se afirma que las visiones y sus interpretaciones son verdaderas y el ángel le dice a Daniel lo que está escrito en el libro de la verdad. También en Daniel la verdad de las visiones debe ser enseñada como método de resistencia contra Antíoco. Otro ejemplo en 1 Tesalonicenses. En este libro, el mediador de la revelación divina y escatológica es Jesucristo. Más concretamente, Pablo se basa en las tradiciones de Jesús para fundamentar su enseñanza sobre la parucía y la resurrección. Ahora, el uso que hace Pablo de la tradición de Jesús es un tema muy debatido
No tengo tiempo para repasar todo, pero en resumen, sostengo que en 1 Tesalonicenses 4 y 5 Pablo recurre a alguna versión del discurso escatológico sinóptico. Véanse los paralelismos verbales aquí. Entonces pueden ver que hay bastante paralelismos entre 1 Tesalonicenses y el discurso escatológico sináptico en Mateo, Marcos y Lucas. No voy a hablar de todo esto, pero pueden ver. También sabemos que Pablo usa la tradición de Jesús, porque Pablo afirma que su enseñanza es la palabra del Señor. Algunos académicos sostienen que este se refiere a la profecía cristiana primitiva, pero en ningún otro lugar Pablo utiliza las palabras logos y curios para referirse a revelaciones proféticas personales. Pero la función de la palabra de Dios es claro. Pablo recurre a una autoridad reconocida en la que puede basar sus afirmaciones. El mensaje es divino porque procede de Jesús y como tal sirve de revelación autorizada. La iglesia de Tesalónica estaba de luto por la muerte de miembros de su congregación y las palabras de Pablo pretenden dar consuelo. Ese consuelo aumentan con la autoridad adicional de la palabra del Señor. También hay que señalar que Pablo no se limita a citar textos de prueba para confirmar lo que escribe. Por el contrario, las tradiciones de Jesús forman la base de la enseñanza escatológica de Pablo. Y Pablo las adaptan a las necesidades de su audiencia. En 1 Tesalonicenses, Pablo resume parte del relato de Jesús sobre la parucía, pero lo utiliza para informar a los tesalonicenses de que los muertos no estarán ausentes de este evento. Entonces, sí, para mí esto es muy interesante porque en el discurso escatología apocalíptica, Jesús dice nada sobre quién estará primero en la parucía cuando Jesús viene otra vez. Pero Pablo usa el discurso para enseñarles a los tesalonicenses quién será primero. Entonces, sí, eso todo es revelación. Nuestro próximo tema es espacio. Muchos académicos han descrito espacio en los apocalipsis con un énfasis en una dualidad de cielo y tierra. En resumen, en corto, de esta perspectiva, el cielo y la tierra son dos reinos separados, con una división fundamental entre ellos. Pero yo creo que es un poco más complicado. Y también creo que lo que es común de escatología apocalíptica en muchos textos
es que escatología apocalíptica anticipa la transformación del espacio en beneficio de los salvados mediante una intervención celestial. Pero también hay mucha diversidad entre esta definición. Por ejemplo, vale la pena destacar algunas. Los lugares bajo la tierra o los lugares de castigo no se incluyen en todas las expresiones de escatología apocalíptica. Faltan en Daniel y en Pablo. Para que quede claro, mi argumento no es que Daniel o Pablo no sustituyeron tales lugares, teniendo en cuenta el resto de la literatura judía y de la época. Es probable que lo hicieran. Lo que quiero decir es que esos lugares no son características de las escatologías apocalípticas de estos textos. También, la naturaleza de la relación entre el cielo y la tierra varía. Puede ser un espejo en Daniel, dos mundos que se influyan mutuamente, el Apocalipsis, un mundo que gobierna o otra, Enoch, o dos esferas separadas cuyas divisiones se están rompiendo. Primero Tesalonicenses y Marcos. La transformación escatológica se produce siempre por intervención celestial, pero esta intervención puede ser llevada a cabo por Dios directamente en Enoch, por un Mesías, 4 Esdras, 1 Tesalonicenses, Marcos, o por ejércitos de figuras de otro mundo, la regla de la guerra y el Apocalipsis. 4. Los espacios escatológicos finales pueden ser terrenales o celestiales. El testamento de Moisés es el único texto desde los Hechos que promete que el pueblo de Dios será llevado al cielo. Todos los demás textos prevén una tierra transformada, como Daniel, Enoch, la regla de la guerra, una tierra nueva, 4 Esdras, el Apocalipsis, o reestructuran el espacio como proximidad a Jesús, primero Tesalonicenses y Marcos. El destino escatológico final del pueblo de Dios puede seguir el modelo del Edén, del Jerusalén o de Israel. Estos textos muestran libertad a la hora de responder a las preocupaciones espaciales de sus comunidades. Cuando Antioquio IV impuso su voluntad sobre la tierra, Daniel prometió la recuperación. El libro de las parábolas de Enoch se opone a los reyes, los poderosos y los dueños de la tierra, con la promesa de una renovación del Edén. El cuarto Esdras responde a una Jerusalén destruida con una Jerusalén renovada. La regla de la guerra destaca la pureza de la tierra ante una comunidad preocupada por la pureza. Y el Apocalipsis de Juan asegura una tierra y una ciudad nuevas
a quienes no encuentran hogar en las ciudades de esta tierra. Ok, ejemplos. Espacio en cuarto Esdras. El espacio es un tema muy importante en este libro, porque todo el libro es una respuesta a la crisis espacial de la destrucción del templo. El libro trata, por un lado, de la creación y la elección, y por otro, de la destrucción, el exilio y la dominación extranjera. Pero lo que es muy interesante es hay esperanza de salvación para los que están en la tierra. Pero cuarto Esdras no promete una recuperación de la tierra de Israel. Por el contrario, el libro mira más específicamente a la ciudad de Jerusalén y también más ampliamente a toda la tierra. En cuanto a Esdras, Jerusalén fue creada para Israel, pero la ciudad ha perdido su gloria y está sumida en el dolor. Pero hay esperanza para una ciudad celestial y preexistente. Dios ya ha creado esta ciudad y espera revelarla en los últimos días. Nótese que no se trata de una restauración de la ciudad actual, sino de una nueva ciudad en un mundo nuevo. Del mismo modo, Dios no ha hecho un mundo, sino dos. Y el nuevo mundo también será revelado en los últimos días. La realidad para cuatro Esdras, con el dominio de Roma sobre la tierra y la destrucción del templo, es que Dios debe tener un nuevo mundo y una nueva Jerusalén esperando a ser revelados en los últimos días. Espacio en el Apocalipsis. El Apocalipsis a Juan es para comunidades que se encuentran alejadas de los espacios de este mundo, por lo que el texto promete a la comunidad otro espacio. Juan escribe su Apocalipsis a 7 iglesias de 7 ciudades de Asia Menor. Pérgamo es descrita como la ciudad donde está el trono de Satanás y donde vive Satanás. La gente de Tiatira está aprendiendo las cosas profundas de Satanás. En Sardes solo hay unos pocos que no han ensuciado sus vestidos. En Esmirna y Filadelfia está la sinagoga de Satanás. La imagen general que se desprende de estas 7 cartas es la de 7 comunidades que no pueden identificarse con las ciudades en las que viven. Las 7 ciudades son lugares donde gobierna Satanás, que se caracterizan por la persecución y las falsedades y muchas falsedades. Estas comunidades tampoco
pueden ubicar su identidad como pueblo del Imperio Romano. Estos apenas necesita explicación. Roma, junto con Satanás, es el gran enemigo en el libro del Apocalipsis. La gran bestia que surge del mar representa a Roma y la bestia hace la guerra a los santos y conquista toda la tierra. Roma es condenada a lo largo del Apocalipsis de Juan por su persecución de los santos, su culto imperial y su injusticia económica. Las visiones prometen que Roma caerá. Por último, la comunidad del Apocalipsis de Juan no encuentra su espacio propio en Jerusalén. Los dos testigos del capítulo 11 realizan su trabajo en la ciudad santa, pero su destino es finalmente la muerte, causada por la bestia. Sus cuerpos yacerán en la calle de la gran ciudad que proféticamente se llama Sodoma y Egipto, donde también fue crucificada su Señor. Como las comunidades de Juan no encuentran su lugar en este mundo, su apocalipsis culmina con la transformación de todo el universo. Al final de la obra, Juan ve una cielo nueva y una tierra nueva. Para el primer cielo y la primera tierra han pasado. Luego, Juan ve la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de Dios. La característica principal de este nuevo espacio es la presencia de Dios. Las comunidades a las que se dirigía el Apocalipsis de Juan son extrañas en sus espacios actuales. Sus ciudades, Roma y Jerusalén, están bajo los poderes de Satanás. Y la escatología apocalíptica de Juan hace una declaración anti-imperial en nombre de sus comunidades. Promete un espacio escatológico en el que los poderes imperiales ya no existen. El reino pertenece al Cordero y Dios habita con su pueblo. Espacio en 1 Tesalonicenses. En comparación con los textos precedentes, el espacio funciona de manera diferente en la escatología de 1 Tesalonicenses, porque Pablo reorienta el espacio escatológico de lo geográfico a lo relacional. La historia de la escatología de Pablo comienza con Jesús bajando del cielo, lo que indica dos espacios distintos, un arriba y otro abajo. Sin embargo, Pablo sostiene que esta distinción no siempre será tajante. En el escatón la distinción será borrosa. Los que estén en Cristo serán arrebatados de la tierra y estarán en el aire. Después, los creyentes estarán con el Señor para siempre. Pablo no identifica dónde estarán los creyentes con el Señor para siempre, solo que estarán con Él para siempre. El espacio escatológico prometido es la presencia del Señor. Lo que le importa a Pablo en 1 Tesalonicenses es que todos los creyentes, tanto vivos como muertos,
estarán en el espacio del Señor. Bueno, ahora tiempo. Muchos académicos, cuando nosotros hablamos de tiempo en los Apocalipsis, han dicho que el esquema de dos edades es lo más importante en escatología apocalíptica. Dos edades, un actual que es mal y un que van a venir que es buena. Pero yo creo que esta idea en realidad no está en cada texto y no es una buena cosa para usar en una definición. Creo que lo que es común es que escatología apocalíptica afirma que Dios determina el tiempo. Casi siempre espera que el momento escatológico decisivo ocurra pronto y espera un después eterno. Pero, como antes, hay mucha diversidad entre esta definición. Primero, algunos textos sí evidencian un esquema de dos edades, pero el punto de inflexión y el solapamiento varían. Cuarto Esdras tiene un fuerte motivo de dos edades y el punto de inflexión de las dos edades es el juicio, que ocurre después del reino mesiánico de 400 años. El Evangelio de Marcos sitúa el punto de inflexión en la vida de Jesús en su totalidad. Muchos textos incluyen una periodización del tiempo, ya sea histórica, escatológica o ambos. Sin embargo, el número de periodos, su duración y su presentación pueden variar, incluso dentro de una misma obra. Daniel utiliza tanto 4 reinos como 70 semanas de años. Cuarto Esdras también utiliza el lenguaje de las semanas de años y divide el tiempo en 12 partes. El testamento de Moisés cuenta los reyes de Israel como años. La regla de la guerra divide la batalla escatológica en una esquema de 40 años y también en un esquema de un día con 7 suertes. El Apocalipsis aún utiliza 3 series de 7 para dar orden a su escatología. Algunos textos parecen tener una visión más lineal del tiempo, con progresión. Daniel, 4 Esdras, el Testamento de Moisés. Otros podrían describirse como circulares, con fuertes elementos de protología, como Enoch. El Apocalipsis de Juan combina estos elementos con, pueden decir, un espiral temporal. Los textos pueden tener una resurrección, Daniel, Enoch, 4 Esdras, 1 Tesalonicenses y Marcos. También 2 resurrecciones, el Apocalipsis, o ninguna resurrección, la regla de la guerra y el testamento de Moisés. Algunos textos tienen un reino mesiánico cuya duración varía y otros no. El
Esdras tiene un reino mesiánico de 400 años, el Apocalipsis tiene un reino mesiánico de 1000 años. Y en final, solo hay un texto, Daniel, que ofrece un cálculo preciso del final y es muy importante porque Daniel tiene dos. Entonces, ejemplos. Tiempo en Daniel. Daniel describe el tiempo mediante la periodización. Hay dos sistemas principales, las 4 bestias y las 70 semanas. Y para mí, el objetivo no es armonizar estos dos sistemas en una línea de tiempo maestra, sino es que necesitamos ver que los dos sistemas trabajan juntos por el mismo objetivo. Entonces, el esquema de los 4 reinos. En el capítulo 7, el tiempo se divide en 4 secciones basadas en el tipo o reino en el poder, y cada una de ellas aumentan en violencia. Después de estos 4 reinos viene el Hijo de Hombre y Dios le da un reino eterno. Obsérvese que este esquema sitúa al escritor y su comunidad en el reino final de los 4. También hay el esquema de 70 semanas. Basado en la profecía de Jeremías de que deben cumplirse 70 años para la destrucción de Jerusalén, Daniel reinterpreta esto como 70 semanas de años. Eso es decir, 490 años. De nuevo, este esquema sitúa al escritor y a su comunidad en la última semana de los 70. En ambos sistemas, la historia ya ha sido determinada por decreto divino y el escritor se sitúa cerca del final. De nuevo, esta idea del tiempo resiste a Antíoco, que intentó cambiar los tiempos y los calendarios. En los libros de Macabeos leemos que él impidió que el pueblo judío observará los sábados y otras fiestas. Entonces, contra de los cambios de Antíoco, Daniel dice que Dios ya ha determinado el tiempo. Tiempo en la regla de la guerra. La batalla escatológica en la regla de la guerra contiene 2 líneas temporales diferentes. La guerra contra los Kittim en las columnas 1 y 15 a 19 toma un día. Y la guerra contra las naciones en las columnas 2 a 9 dura 40 años. Muchos han tratado de reconciliar estas 2 líneas de tiempo, pero lo importante es que el escritor o editor final permitido que ambas líneas de tiempo estuvieron juntos en el texto. La guerra de un día contra los Kittim se desarrolla en 7 suertes de combates. Los hijos de la luz triunfarán en 3 lotes y los hijos de la oscuridad tendrán la ventaja en 3 lotes.
lotes. Pero Dios alcanzará la victoria en la séptima suerte. La guerra contra las naciones se desarrolla a lo largo de 40 años. Cada séptimo año será un año de descanso sabático, por un total de 5 años de descanso durante la guerra. En los primeros 6 años, toda la congregación se reunirá en preparación. En los 29 años restantes, divisiones separadas lucharán contra enemigos particulares. 9 años para luchar contra los hijos de Sem, 10 años para los hijos de Cam y 10 años para los hijos de Jafet. El aspecto más significado del tiempo en la escatología de la regla de la guerra es el hecho de que Dios ha terminado los tiempos de antemano. La frase tiempos señalados o expresiones similares aparecen con gran frecuencia. Y tiempo en 1 Tesalonicenses. Los estudios sobre el tiempo en la escatología apocalíptica de Pablo han estado dominados por la idea de un dualismo de dos edades modificado cristológicamente. Desde esta perspectiva, Pablo ha tomado una concepción judía de dos edades que son radicalmente distintas y la ha adaptado para incluir una superposición de la edad presente y la edad venidera basada en la resurrección de Jesús. Sin embargo, hay buenas razones para preguntarse si el esquema de las dos edades es la mejor manera de entender el tiempo en la escatología de Pablo. La principal de esas razones es que, aunque Pablo sí habla de la edad presente, nunca se refiere a la edad venidera. En sus epístolos, nunca. En 1 Tesalonicenses, la concepción temporal más importante es el día del Señor. En la Bíblica hebrea, este término se refiere al momento en que el Señor restauraría a Israel y juzgaría a sus enemigos. Pablo modifica este término para referirse a la parucía de Jesús y a la resurrección de los muertos. Pero Pablo también dice que los creyentes están viviendo actualmente en el día del Señor. Los llama hijos de la luz y hijos del día. Aquellos que creen en Cristo pueden esperar el día, pero también están viviendo actualmente en el día. Pablo dice poco sobre después de la parucía, solo que será eterna y que los creyentes estarán con Jesús. La conclusión es que las afirmaciones de Pablo sobre el tiempo escatológico en 1 Tesalonicenses son similares a sus afirmaciones sobre espacio. Para Pablo, el espacio escatológico no se define por la geografía, sino por la relación. Del mismo modo, el tiempo escatológico se caracteriza por la eternidad con Jesús. Bueno, están conmigo.
El último tema, conflicto cósmico. Había académicos quienes han argumentado que hay dos grupos, dos tipos de conflicto cósmico en los apocalipsis. Uno es cosmológico. Eso es un conflicto cósmico entre cielo y tierra, con ángeles y demonios, etcétera, etcétera. Otro es forense. Este es un tipo más sobre los humanos y lo que hacemos, ¿sí? Pero yo creo que estos dos grupos no nos ayudan, porque en realidad no hay un ejemplo bueno del grupo forense. Cada texto es más como un mezcla. Yo creo que lo que es común es que escatología apocalíptica retrata el escatón como la solución de Dios a un conflicto cósmico entre el bien y el mal. Un conflicto cuyos participantes pueden incluir ángeles, demonios, naciones y la humanidad. Pero también hay mucha diversidad. Por ejemplo, la mayoría incluyen ángeles y demonios en sus escatologías, pero no todos. En 4 Esdras, los ángeles funcionan para la revelación. El libro no menciona a los ángeles ni a los demonios en su descripción de los últimos días, y Roma ocupa su lugar como poder cósmico. El testamento de Moisés menciona al diablo, pero no a los demonios. Los humanos participan a menudo en el conflicto, pero el grado y la forma de su participación varían. Daniel participa mediante la oración. En el libro de las parábolas de Enoch, los humanos participan recibiendo enseñanzas impropias. En el testamento de Moisés, los humanos provocan la venganza divina mediante el martirio. En 1 Tesalonicenses y Marcos, los humanos participan resistiendo a los engañadores y estando preparados para la parucía. En la regla de la guerra, los humanos luchan literalmente junto y contra seres y poderes sobrenaturales. El grado en que el conflicto se presenta como una batalla o guerra literal difiere. Algunos textos prevén la solución final del conflicto como un juicio en un tribunal, como Daniel y el libro de Enoch. Algunos textos prevén una batalla violenta, como la regla de la guerra y el Apocalipsis. Algunos textos, 4 Esdras, beben tanto de la tradición forense como de la militarista. 1 Tesalonicenses solo aboga por ponerse una armadura defensiva, mientras que la regla de guerra promueve la batalla ofensiva.
Aunque todos nuestros textos tienen un líder decisivo de las fuerzas de Dios. Este líder puede ser de otro mundo, mesiánico o incluso humano. Y el papel de este líder puede variar. A veces la venida del Hijo del Hombre provoca el fin de las fuerzas del mal. Daniel, 1 Tesalonicenses, Marcos. El Hijo del Hombre puede venir después del juicio, Daniel, o puede venir para ser el juez, Enoch. Cuarto Esdras se basa en las tradiciones del Hijo del Hombre sin nombrarlo y puede presentar la figura mesiánica como un guerrero divino. En la regla de la guerra, los arcángeles dirigen a los hijos de la luz a sus aliados en la batalla. En el Testamento, Moisés incluye un ángel o tal vez un hombre, se llama Taxo, es un poco oscuro. La figura puede traer el fin de mal mediante el juicio, Daniel y Enoch, mediante su palabra y la ley, 4 Esdras, o mediante la guerra, como la regla de la guerra. Unos ejemplos. Conflicto cósmico en 4 Esdras. En este libro, el conflicto cósmico escatológico es centrado entre Israel y Roma. A diferencia de otros textos, los ángeles no desempeñan un papel significado en la descripción del conflicto cósmico. Los dos actores principales son el Mesías y Roma. La quinta visión de Esdras es la visión de águila. Y el águila representa a Roma. Él ve un águila que viene del mar con 12 alas y 3 cabezas. El águila extiende sus alas sobre la tierra y reina sobre todo el mundo y todos los que habitan en él. El águila ha gobernado con mucho terror y con grave opresión. El águila ha gobernado con injusticia y ahora su iniquidad ha llegado ante Dios. La visión termina con el cuerpo entero de águila siendo quemado. La visión presenta a Roma como el gran mal cósmico, el gran enemigo de la visión de Daniel. Gobierno con injusticia, opresión y terror. Al final, el Mesías vendrá y invocará el juicio sobre Roma y la destruirá. La sexta visión de Esdras es el hombre del mar. En esta visión, un hombre sale del mar y las naciones le hacen la guerra. Pero él destruye a las naciones con coros de fuego que salen de su boca. El hombre es el Mesías, cuya palabra destruirá al final a las naciones malvadas. Conflicto cósmico en Marcos. La escatología de Marcos se basa en la idea que tanto en el reino celestial como en el terrenal existe un conflicto cósmico entre los poderes de bien y del mal. Y la venida del Hijo del Hombre se describe como la victoria final sobre los poderes hostiles.
La comunidad de Marcos también participa en este conflicto y es exhortada a soportar las dificultades como su deber. Marcos presenta al principal villano del conflicto cósmico de forma diferente a lo largo del Evangelio. En la primera mitad del Evangelio se menciona a Satanás unas cuantas veces. A lo largo del ministerio de Jesús, los demonios son su principal oponente. Jesús combate a los demonios por el exorcismo y su enseñanza. Al final del Evangelio, en el relato de la pasión, se da a entender que las fuerzas malignas de la batalla cósmica son los humanos que crucifican a Jesús. En el discurso escatológico, los adversarios del mal son vistos principalmente a través de los falsos profetas y mesías. El Jesús de Marcos advierte a los discípulos sobre los que vendrán en su nombre para extraviar a muchos y sobre los falsos profetas y falsos mesías. Así pues, el discurso de Marcos 13 está pensando para ayudar a la comunidad a protegerse de estos engañadores. La comunidad de Marcos está llamada a resistir fielmente. No están llamados a luchar directamente, porque la batalla la ganará el Hijo del Hombre que viene. La derrota final de los poderes del mal a manos de Dios y del Hijo del Hombre se muestra en la caída de las luminarias celestiales. En la literatura judía del segundo templo, el sol, la luna y las estrellas solían considerarse seres vivos. En la caída de Satanás y sus ángeles se describe a menudo como la caída de estrellas del cielo. Dentro de esta tradición apocalíptica, Marcos ha elaborado en estos versículos basándose en Isaías 13 y 34. Así, la caída de las estrellas en Marcos representa la última derrota de Satanás y los poderes malignos antes del juicio final. Entonces, en resumen, creo que podemos definir escatología apocalíptica con estos 4 elementos, pero también necesitamos recordar que escatología apocalíptica tiene mucha diversidad en la manera que los escritores la usan para sus comunidades. Y sí, bueno, basta. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a quienes nos acompañan desde la virtualidad. Tenemos aproximadamente 60 personas conectadas en el Zoom. Y tenemos una pregunta de Auraluz Moreno. Yo la voy a leer lentamente para que el profe pueda verla y usted también Sí. la puede mirar ahí. Bueno. Dice, ¿cómo influye la simbología de los 4 jinetes de Apocalipsis en la comprensión de la justicia divina? ¿Y de qué manera estos elementos simbólicos afectan la interpretación de la moralidad y el destino final de la humanidad
en las diversas tradiciones escatológicas. Entonces, mientras el profe lee la pregunta con detenimiento, agradecemos a todos. Sí, sí, la realidad es no, es una buena pregunta, pero no tengo una buena respuesta. En, en mi investigación, los cuatro jinentes no son cosas grandes en mi investigación porque ellos solo son un parte de un gran histórico sobre el fin de tiempo y sobre la justicia de Dios. Sí. Estoy de acuerdo que ellos no nos enseñan sobre moralidad y sobre Dios, sobre lo que Dios quiere de nosotros, pero sí, no tengo más. Necesitaré buscar otra vez, sí. Ok, Sí. muchas gracias, Aura. Una pregunta bastante compleja. ¿Nos da su nombre, por favor, y nos da la pregunta? Soy Juan Giraldo. Sí, gracias. Tengo una pregunta que es la siguiente. Usted habla del conflicto cósmico en Marcos, ¿sí? Y haces un comentario ahí que dice, la comunidad debe protegerse de estos engañadores. ¿Cuáles son esos engañadores hoy? No. No, es una buena pregunta. Sí, y para mí, mi tesis es una tesis histórica, ¿sí? Entonces, cuando queremos decir quién son estas personas hoy, para mí es mucho más complicado, ¿sí? Y especialmente ahora, todavía estoy buñuelo de Colombia. Entonces quiero tener una discusión con ustedes sobre eso. No quiero venir y pretender que tengo toda la verdad, ¿sí? Pero en general, creo que estas personas son personas que dicen, soy o puedo ser tu sabor, tu salvador. Gracias a todos. Y yo puedo albergar todos. ¿Sí? Ustedes no necesitan Dios, no necesitan Jesús, no necesitan un Mesías. ¿Por qué tienen yo? ¿Sí? Ahora, los detalles de esto van a ser diferentes en diferentes lugares y culturas y contextos, ¿sí? Pero en general es gente que dice, soy el Salvador, o gente que dice, o gente que hace algo malos en el nombre de Dios, ¿sí? Sí, ¿es suficiente o no? Gracias. Bueno, antes de darle la voz a los que están aquí presentes, queremos escuchar otras preguntas. Arlington Baca dice, a la luz de esta diversidad en la escatología apocalíptica, ¿es posible sistematizar dogmas que unifiquen la escatología cristiana?
Sí, también es una buena pregunta y es difícil. Y no soy teologista, pero creo que sí. Es solo que la cosa que necesitamos hacer es entender lo que los escritores de la Biblia están haciendo, ¿sí? Y a veces necesitamos olvidar nuestros deseos para tener cada cosa en un orden que nos gusta, ¿sí? Y también creo que estar o ser fiel a la Biblia a veces significa que necesitamos decir no sé, ¿sí? Y eso es bien, es una cosa buena. Estos textos son difíciles, son complicados, tienen muchos símbolos y cosas así. Entonces, creo que sí es posible, pero tal vez no con los detalles o con una manera tan concreta que nos gustaría. Sí. Okay. No, profe, en relación a ese punto del conflicto cósmico, en Marcos 4 habla de Jesús se enfrenta a la gran tempestad en el mar. Y tú planteas que ahí el conflicto cósmico es con ángeles, demonios, naciones y la humanidad. ¿Será que en ese conflicto cósmico se podría entender que los demonios también se materializan o tienen influencia en la naturaleza? Porque en el relato de la gran tempestad, la tempestad se levanta, Jesús la calma y luego libera al endemoniado Gadareno. Entonces, no sé si en ese conflicto cósmico también podría entenderse un tipo de conflicto por las manifestaciones de la naturaleza. Sí, pensar sobre esta pregunta más, pero creo que sí, creo que estoy de acuerdo que los demonios o Satanás en Marcos pueden hacer muchas cosas y por supuesto pueden influir humanos. Sí. Sí, no necesitaba exorcismos, sí, claro. Pero cuando Jesús calma el mar, sí, es una manera de decir que Dios tiene, sí, el poder sobre la naturaleza y sobre la caótica que puede estar en la naturaleza. Sí, no sé, creo que no, que Marcos lo dije exactamente, pero creo que cabería en su pensamiento. ¿Sí? Muy bien. Vamos con una pregunta aquí de el doctor Jonathan Simmons. ¿La puedes leer en inglés? Y dice, voy a leerla en español y él la escribió en inglés para el profesor. ¿Ves algún cambio grande a nivel de patrones entre la escatología apocalíptica de antes de Cristo y después? Sí, depende lo que quiere decir. Pues sí y no.
Por supuesto, hay una diferencia grande entre escatología apocalíptica judía y escatología apocalíptica cristiana, ¿sí? Y la diferencia es Jesús, ¿sí? Por supuesto, los cristianos en el siglo I pensaban que Jesús empezó el fin y el escatón, y el mundo era completamente diferente por él. Y en escatología apocalíptica judía no lo vemos, ¿sí? Hay una diferencia en la literatura judaica antes y después de la destrucción del templo, pero sí. Ok, mi hermano. Bueno. Hola, profe, ¿cómo estás? Pablo Medina te habla. La pregunta mía es muy concreta. En los libros que tú nos planteaste, siempre se ha resaltado en la escatología dos imperios, el romano y el babilonio, ¿cierto? Pues en los libros de Daniel y en Apocalipsis, cuando habla de la gran ramera, se refieren a Babilonia y están pues dentro del contexto del imperio romano. Y de una u otra forma uno dice, ahí en esos imperios es donde se está narrando digamos, la materialización de la escatología. Con base en eso, podríamos afirmar que el imperio romano y el imperio babilónico todavía están vigentes, no han caído. ¿Y cómo sigue la manifestación de los dos imperios, tanto el romano como el babilónico, en estos tiempos? Considerando que la escatología se materializará en esos dos imperios. No sé si entiendo completamente tu pregunta. Es los dos imperios Si como hoy todavía están vigentes y cómo se manifestarían. O sea, podríamos afirmar que el imperio romano y el imperio babilónico no han caído, están vigentes, debido a que la revelación dice que se materializarán en esos dos imperios, digamos, la escatología apocalíptica. sí. Ok. Para mí, los dos. Sí, y hoy no existen. Pero, por supuesto, hay imperios hoy, ¿sí? Y creo que si Daniel, Marcos o Pablo vivieron hoy, ellos dijeron cosas muy similares sobre los imperios hoy. ¿Y qué son los imperios hoy? Es una pregunta también difícil. Es difícil y es muy político, ¿sí? Cosas que vienen a mi mente son cosas como los Estados Unidos o el sistema económico que tenemos hoy. Pero cuando quiero hacer una aplicación con este pensamiento, la pregunta que me pregunto es, ¿quién tiene poder y cómo lo usa? ¿Sí? Y para yo, cuando yo tengo poder, ¿cómo lo uso? Sí. Muy Sí. bien. Vamos aquí con una pregunta del profesor Andrew Fields.
También está acá. Oh, también. Dice, si entendí bien, usted dijo que Pablo nunca habla con claridad sobre el futuro o la época venidera, pero sí habla del día. ¿Cuál es la diferencia entre los dos conceptos? ¿Qué aprendemos de la escatología paulina con esta diferencia y su renuncia de hablar de la época venidera? Sí. Okay. Sí, me intentaste correctamente. L- lo que quiero decir es que para Pablo, tiempo no es una ¿Época? época viejo y un época nuevo. Es una época actual y el tiempo de Jesús. Eso es el contraste. Sí. Y entonces no es un cambio muy grande, pero es un poco diferente. Es decir, que tiempo escatológico para Pablo es totalmente sobre Jesús y estar con Jesús y vivir en el tiempo nuevo que Jesús ha empezado. Ok. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. De verdad aprendí mucho. Me voy con una idea y es que la escatología es maleable. Me voy con una gran tarea y es ponerme a leer aún más. Pero mi pregunta es, el Apocalipsis nos habla de un tiempo de 1000 años. ¿Cómo estos otros 7 libros nos ayudan a aclarar este tiempo de 1000 años? Oh, sí. Una pregunta interesante. Dije que de estos 8 textos, solo hay un otro que tiene un reino mesiánico. Esta idea no era bastante común. Entonces, es un poco difícil decir. Yo creo que lo que podemos ver en cada texto es que Dios ya ha determinado cómo el escatón va a pasar y cada cosa que va a pasar. Y Dios tiene un plan, ¿sí?, para la victoria sobre Satanás, el diablo y los poderosos malos. Sí. Entonces, en el Apocalipsis, para mí los debates sobre los 1000 años, no, para mí no son tan importantes, porque los 1000 años son un parte del el gran plan de Dios para ganar. ¿Sí? Y en cada texto vemos que Dios tiene el plan y hay nada que puede dejarlo. ¿Sí? Muy bien. Tenemos aquí otra pregunta de Javier. Dice, ¿se puede relacionar
algo escatológico en las caídas de las luminarias en Marcos con la caída de las estrellas en Apocalipsis? Sí, sí. Creo que los dos son muy similares en cómo que representan la caída de los poderes malos. Sí, sí. Y en cada texto también es un parte del plan de Dios. En Marcos, este evento pasa más o menos juntos con la llegada del Hijo del Hombre, de Jesús. Y el Apocalipsis tiene, sí, mucho más detalles en cómo lo explique. Sí. Pero creo que los dos representan algo muy, muy similar. Sí. Ok, muchas gracias, profe. Tenemos aquí una pregunta más. David, para precisar frente al tema que dejaste ahora de hablar acerca de que el Corpus Paulino no se habla del siglo venidero, pero uno nota que en Efesios capítulo 1:21 se habla acerca del siglo venidero y también hay los conceptos que definiste acerca de la escatología apocalíptica como esas fuerzas malignas o fuerzas cósmicas del mal que no derrotadas, y Pablo las muestra que de cierta manera van a ser vencidas en un futuro, mientras que en tu tesis estás presentando de que es algo actual, o sea, tiempo presente y en el momento en que llega el Mesías como a estar en el tiempo de nosotros. ¿Podrías explicar un poco más el tema para entender? Probablemente sí, pero necesito tu pregunta. Sino que te hace un punto en que tú dijiste de que en el Corpus Paulino, o sea, en todas las cartas de Pablo, no se habla acerca del siglo venidero. Sí. Sí, entonces en Efesios capítulo 1:21, Pablo habla acerca del siglo presente y el siglo venidero. Entonces, la pregunta mía es a qué se está refiriendo cuando dices no se está hablando acerca de este siglo venidero para Pablo. Sí, sí, eso es porque en mi tesis, sí, hice mi tesis en una universidad en los Estados Unidos, Princeton, y cuando hablo de Pablo, yo estoy hablando de sus 7 cartas que los académicos, todos los académicos están de acuerdo que sí, fue escritas por Pablo. Efesiones es una carta que tal vez, sí. Pero yo no estoy seguro sobre esta exactamente, pero es posible que si Pablo lo escrito o un estudiante de Pablo, también es posible que la idea era desarrollada, sí, un poquito. Sí. Bueno, muchas gracias. Vamos con una última pregunta, porque ya el tiempo avanza. Agradecerte por tu tiempo y sé que no es fácil traer una tesis que nos ha presentado mucho y el tiempo que te ganas. Okay. Lo que quiero preguntar es eso, y sigo con el tema de Pablo, porque de todos modos está generando un cambio de paradigma, lo que uno ha aprendido. Permíteme preguntarte si, dado que las iglesias cristianas del primer siglo tenían judíos con ellos, es decir, gentiles judíos, hasta donde Pablo, digamos, cuando un tema es común entre nosotros, no es necesario hacer tantas referencias, porque, digamos, si yo uso ciertas palabras como el día del Señor, inmediatamente el lector
o el que está oyendo sabe de qué está hablando. O si digo el día de llave. Entonces, ¿hasta dónde es posible pensar que cuando Pablo está escribiendo en sus cartas de esta manera y pareciera que evita dividir entre la presente y futura, con solo el discurso sus lectores ya entienden el asunto? Sí. No, creo que es posible. Sí. Tal vez no entendí todo. Porque, por supuesto, creo que es muy posible que Pablo escribe algo y toda la iglesia, toda la gente allá sabe que esta cosa refiere a muchas más. ¿Sí? Y era más de tu pregunta. Sí, él lo digo porque en Tesalonicenses, cuando él está hablando, por ejemplo, del día del hombre de pecado que viene antes del día del Señor, él dice, cuando yo estaba con ustedes, yo les decía. Sí. Entonces, como a buen entendedor, no nos gastemos tanto tiempo Sí. escribiendo esto, porque ya o ustedes lo saben y yo se lo he explicado. Entonces, lo que no se percibe como separación de dos eras en el discurso paulino puede entenderse como una relación de intertextualidad. Sí. Sí, es posible, pero una cosa, la que hago en mi tesis, es veo a muchos textos judícos. Y yo no creo que la idea de dos edades, dos épocas, estén tan extendido para nosotros, supongamos esto. Sí. Si la idea era bastante común, estaría de acuerdo, pero para mí no es. ¿Qué? Oh, ¿puedes enviarme un correo? No, ya no he publicado, pero sí. Espero que pronto. Sí, y también es en inglés. Pero, Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Recuerden registrar su asistencia, igualmente quienes nos acompañaron desde la virtualidad. Muchas gracias, gracias al profesor por compartir este conocimiento con nosotros. Bueno, gracias Bueno, a todos. que Dios les bendiga.